Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi bella alma libre? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un día maravilloso, que en realidad, de verdad, estés muy bien. El día de hoy te traigo un tema que ha estado resonando en mi corazón y es que muchas mujeres me han estado preguntando, Jacqueline, ¿cómo hago para dejar de sentir este miedo? ¿Cómo hago para ya perderle el miedo a lo que realmente quiero hacer, ¿no? Y sí, ¿no? El miedo es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Cuando somos pequeños tenemos miedo, cuando vamos creciendo tenemos miedos y tenemos miedo. Y este miedo que hay dentro de nosotros poquito a poco empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Y pues si nosotros lo vemos como un monstruo gigante, ¿no? Es que quiero hacerlo, pero me da miedo hablar en público y te imaginas algo grande. Y pues cada vez que te limitas y no lo haces, ese miedo se está alimentando y va creciendo cada vez más. Es como un monstruito, ¿no? Un monstruito que tú pues lo ves como un monstruo feo, grande ahí y de repente quieres aprender algo nuevo, pero te da miedo, ¿no? Y cada vez que no lo haces, ese miedo se va alimentando, va creciendo y cada vez es más fuerte en nuestra vida, ¿no? Y te cuento aquí una experiencia que pasé. Mira, yo sufrí un accidente en el año 2013, en el auto que estaba viajando, pues este auto volcó, se fue 100 metros hacia abajo, rodé. Y bueno, por muy buen tiempo tuve mucho miedo a volver a viajar, ¿ya? Y yo decía, ¿cómo puedo hacer para que este miedo se me vaya? Claro que el miedo estaba sustentado en un trauma que yo había pasado y de repente tu miedo también tiene sustento en alguna experiencia que hayas pasado en tu infancia, en tu adolescencia, algún trauma, algo que hiciste y te pasó y esto te generó un trauma y hoy por hoy tienes miedo a volver a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo yo hice para enfrentar este miedo? Pues déjame decirte, mi bella mujer, que no existe una pastillita, no existe una receta para decir, con esto se te va a ir el miedo y pierdes el miedo a lo que estás queriendo hacer, ¿no? No existe eso, ¿no? Y por mucho tiempo yo pensaba y decía, ¿cómo puedo hacer para perder el miedo a esto? ¿Por qué tengo miedo? Tengo miedo a muchas cosas, tenía miedo. Entonces, me di cuenta ahí, mi bella mujer, de que la única forma de que tú enfrentes tus miedos es hacerlo. Es hacerlo y ahí estarás cara a cara con el miedo y te vas a dar cuenta de que ese miedo no es un monstruo del que tú te imaginabas, ¿no? Me atreví y me di cuenta de que la única forma de perderle miedo a viajar era pues viajando. Entonces tuve que viajar, me puse a viajar a pesar del trauma que había tenido y así poco a poco me di cuenta que ese monstruo tremendo que era el miedo, pues se convirtió en algo pequeño, algo gracioso y le perdí el miedo a viajar, ¿no? Perdí el miedo a viajar y ¿cómo lo hice? Pues afrontándolo. También te cuento una otra experiencia. Hace mucho tiempo me fui con mi esposo a pescar al río, nos fuimos al río a pescar y de accidente, pues el río estaba muy caudaloso y nos metimos por un lugar donde perdimos no sé, ¿cómo te puedo decir? Casi nos ahogamos, ¿ya? Casi nos ahogamos, casi morimos y fue algo muy traumático también para mí. Y desde ese momento empecé a tenerle miedo al río, miedo a meterme al agua. Yo no le tenía miedo, pero gracias a ese suceso traumático de mi vida, empecé a tenerle mucho miedo. Entonces, no quería volver al río, no quería meterme a una piscina, le tenía mucho miedo porque me imaginaba muchas cosas y mi miedo cada vez más crecía cuando yo decía, no, al río yo no voy, no, a la piscina yo no voy, no, al agua yo no me meto. Entonces me di cuenta que cada vez que hacía esto, pues mi miedo se alimentaba de eso, de esa inseguridad, se alimentaba y poco a poco crecía cada vez más. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues es lo que justamente te digo, afrontar tu miedo, hacerlo. Entonces me lancé y tuve que nuevamente volver poco a poco al agua, al río, y este miedo, que es un monstruo gigante, poco a poco, pues fue desapareciendo. También tuve mucho miedo a hablar en público, a hacer estos videos, porque a mi mente pues venían esto de que te van a criticar, te van a juzgar, no lo vas a hacer bien, se van a burlar y muchos pensamientos que de repente no han estado ahí muy conscientes
a qué se debía, ¿no? Como en el accidente y en esto del río que te cuento, que yo lo recordaba y era consciente que gracias a este trauma mis miedos estaban siendo generados. Pero de repente hoy por hoy tu miedo está más atrás, ¿no? En tu infancia, algo que has pasado, algo que has sufrido, algún trauma que has sufrido que hoy por hoy está haciendo que tú tengas miedo a lanzarte, miedo a emprender, miedo a grabar videos, que tengas miedo a perder a alguien. Eso también, preciosa, eso también, porque a veces decimos, no, tengo tanto miedo de perder a mi pareja. Y es algo que yo también lo pasé, ¿no? Tener miedo a perder a alguien. Entonces, ¿cómo puedes tú enfrentar ese miedo de perder a ese alguien, a esa pareja que tú tanto amas? ¿Cómo lo puedes enfrentar? Evitándolo, controlándolo, que no salga, viendo con quién está, haciendo de todo para que él se quede a tu lado. Así estarás alimentando más tu miedo. Poco a poco lo vas a alimentar más y más y más. Yo descubrí que la forma de enfrentar el miedo es haciéndolo. Entonces, muchas veces me imaginé mi vida sin él. Mi temor y mi miedo era que él me deje, que nos separemos, que la relación se termine, el miedo a perderlo. Entonces, ¿cómo tenía que afrontar esto? Pues imaginándome que él ya no estaba en mi vida, ¿no? Y dándome cuenta de que yo vine a este mundo sola. Yo no necesito de media naranja. Tú no necesitas de media naranja. Tú eres una naranja completa. Y así es, no necesitas de nadie para vivir, ¿ok? Tú viniste sola a esta tierra. Entonces no necesitas absolutamente de nadie para poder vivir. Y cuando te das cuenta de que tú lo tienes todo para ser feliz y no pones la felicidad en las manos de otra persona, ahí te liberas del miedo a perder a ese alguien. Te das cuenta de que contigo lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a afrontar nuestros miedos, a enfrentar a nuestros miedos? Es afrontándolos, es haciéndolos, lanzándote, haciendo y haciendo. De otro modo, pues estarás alimentando a ese monstruito, a ese miedo, lo vas a alimentar hasta que se haga grande, 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 y pues simplemente te quedarás ahí esperando algún día a perder ese miedo, cuando en realidad eres tú misma la que le está alimentando para que siga creciendo, ¿no? Cruza, ve, enfréntalo, ponga tu miedo a tu frente y lánzate y hazlo, y verás que ese miedo que es tan grande, poco a poco se hace pequeño, 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 se vuelve en un monstruito gracioso, chistoso, y te vuelves amigo incluso de ese monstruito. Y miedo siempre va a haber, preciosa, miedo siempre va a haber en nosotros, pero hay que saber hablar a nuestro miedo, hay que saber afrontar a nuestro miedo, hay que saber traer a ese miedo delante tuyo, mirarlo bien y atrever a hacerlo. Es la única forma que tú vas a enfrentar tu miedo, haciéndolo, preciosa, haciéndolo. Espero que este video te haya gustado, y si hoy por hoy tienes miedos en tu vida, analiza cuáles son esos miedos, trae esos miedos, escribe en tu cuadernito qué miedos estás teniendo hoy por hoy. Y al otro costado pon cómo vas a enfrentar este miedo. Por ejemplo, si me dices, Jacqueline, yo tengo mucho miedo a la piscina, no puedo entrar a la piscina, al agua, ¿cómo lo vas a enfrentar? Lanzándote a la piscina, atreviéndote a entrar. Si tú me dices, Jacqueline, yo tengo mucho miedo a la soledad, no quiero que nadie me deje, no quiero que me abandonen, le tengo miedo a la soledad. ¿Cómo vas a enfrentar este miedo? Buscando espacios de soledad, aprendiendo a estar sola. Esa es la forma, preciosa. Espero de todo corazón haberte ayudado. Te quiero mucho, 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 y mil bendiciones.